Nació Jesús un 25 de diciembre del año cero, como siempre nos han dicho. ¿Nació en Belén o en Nazaret? ¿Fue concebido realmente por una virgen? ¿Qué nos dice Caballo de Troya de todo esto? Hola y sean bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Uno de los temas más delicados que se tratan en toda la saga Caballo de Troya es en lo referente al nacimiento de Jesús de Nazaret. En el Caballo de Troya 6, Jasón, o el mayor de la misión, como también es conocido, dice que conforme fue conociendo a Jesús y a los que le rodearon, más cercana le pareció la mano de la providencia. Todo en aquella familia se hallaba trazado y escrito con los sutiles pero diamantinos hilos de una inteligencia que a juicio del científico no se puede poner en duda. Jesús nace en primer lugar. Como primogénito hereda el oficio del Padre y como tal debe sostener a su familia. Si él hubiese sido el segundo, tercer hijo nacido de María y José, la responsabilidad como nuevo padre habría quedado invalidada. Incluso si el Maestro Jesús, como pretenden muchos, hubiera sido hijo único, la posibilidad de un nuevo matrimonio de su madre podría haber cobrado especial fuerza. ¿Y qué decir de la abrumadora experiencia cosechada en esos 12 años desde la muerte de José? Esa inteligencia fue a colocarle en el ojo del huracán de las dificultades y estrecheces económicas, y tuvo que saber del trabajo y del angustioso vivir al día y de la educación, de los sueños y de las miserias ajenas. Con ello, Jesús experimentaría una vida con muchas calamidades. Otra delicada cuestión, que era una interrogante que también martilleaba en el cerebro de Jasón desde que acertaron a probar la paternidad biológica de José, quien era un contratista de obras. Si el maestro fue engendrado como cualquier ser humano, ¿por qué los evangelios y creyentes le asignan una concepción sobrenatural? Dice Jasón que Eliseo lo decía bien. Dos de los evangelistas, Mateo y Lucas, aseguran que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Los viajeros en el tiempo sabían que no fue así, pero ¿de dónde partió semejante historia? Si se toma el primer texto y lo desguazamos analizándolo con frialdad, ¿cómo supo Mateo Leví de aquella información? Primera posibilidad. ¿Se lo comunicó la propia María? Jasón dudó, porque de haber contado a Mateo cuánto aconteció en aquellos meses previos al alumbramiento, la señora nunca hubiera inventado lo que asegura el escritor sagrado. Podía estar equivocada en sus apreciaciones, pero jamás mentía. El evangelista afirma que María se encontró encinta antes de empezar a estar junto a José, es decir, antes de estar casados legalmente. Esto nunca lo hubiera dicho la señora. Como ya se menciona en los diarios del mayor, cuando María quedó embarazada, hacía 8 meses que había contraído matrimonio con José. Más claro, tanto el anuncio del ángel como la concepción tuvieron lugar después de las bodas. Estas se celebraron en marzo del año -8, y la visita de Gabriel y el inmediato embarazo se registraron en noviembre de ese mismo año.
Lo escrito por Mateo, por tanto, es erróneo. No fue durante los esponsales o noviazgo cuando María quedó encinta, sino mucho después. Si esto es así, la siguiente afirmación de que José resolvió repudiarla en secreto tampoco se sostiene. En cuanto al célebre sueño del perplejo José, el evangelista no dice toda la verdad. Si la información procedía de María, el escritor sagrado volvió a manipularla. María sabía lo que ocurrió. Sabía que la auténtica preocupación de su esposo era otra. Lo que realmente obsesionaba al entonces carpintero era cómo un niño concebido por humanos podía ser divino. El resto del mensaje proporcionado en el sueño tampoco se ajusta a los hechos. La señora, insisto, nunca faltó a la verdad. ¿Cómo entender entonces la categórica afirmación de que su marido era de la casa de David? Era ella la única descendiente del famoso rey. ¿Pecados? ¿Vino Jesús al mundo para salvar a su pueblo de los pecados? Esto, evidentemente, no fue cosa de la señora. Ella supo de las palabras del resucitado en todas las apariciones. En ninguna se refirió jamás a salvar a su pueblo de sus pecados. Alguien, efectivamente, volvió a meter la mano. En la humilde opinión de Jasón, lo escrito por Mateo no procedía de la madre del maestro. Segunda posibilidad de las fuentes de información. ¿Recibió la información de la familia de Jesús, de sus compañeros, los apóstoles o de otros seguidores? Nadie está capacitado para negarlo. Obviamente entra dentro de lo posible. Sin embargo, si así fue, Jasón detectó algo que no encaja con Mateo. El evangelista era galileo. Conocía las tradiciones y leyes judías. ¿Qué queremos decir con esto? Muy simple. Mateo Leví difícilmente habría afirmado que María se quedó encinta antes de contraer matrimonio. De ser así, Jesús de Nazaret hubiera sido calificado como máncer, es decir, bastardo. Nada de esto ocurrió. Si lo narrado en el texto, supuestamente sagrado, fuera cierto, la vergüenza y la marginación habría caído como una losa sobre la señora, sobre su familia y naturalmente sobre el maestro, y sus actos y palabras no habrían tenido el menor eco social. Sus enemigos no lo hubieran perdonado. No, Mateo no era un irresponsable. No creemos que esas afirmaciones sobre la virginidad naciera de su pluma. Tercera posibilidad. Una vez más, alguien metió la mano en el primitivo texto de Mateo. Poco importa a quién y cuándo. Lo triste, lo lamentable, es que deformó la realidad. Una realidad, la magnífica maternidad de la señora, que no precisaba de adorno alguno, porque en definitiva esa parece ser la razón que movió al manipulador o manipuladores a modificar los hechos. La historia se repetía. El Hijo del Hombre, su figura, en suma, debía ser vendida con todos los honores. ¿Y qué decían las más antiguas y regias leyendas? Dioses, héroes y avatares en general nacieron siempre de una virgen. En Alejandría, por ejemplo, mucho antes de Jesús de Nazaret, el pueblo celebraba el 6 de enero el alumbramiento del dios Fon, un ser nacido de la Virgen Core. En esa fecha, tras una ceremonia nocturna, las gentes marchaban en procesión hasta la gruta en la que había nacido el dios. Lo tomaban en sus brazos, lo paseaban y finalmente lo devolvían a la cueva en la última vigilia.
la del canto del gallo. Al abandonar el santuario, el grito era unánime: La Virgen ha dado a luz. Aumenta la luz. Y otro tanto sucedía en el vecino reino de la Nabatea, al sureste de Israel. Allí, en los templos de Petra, otra virgen, Chabau, alumbraba al no menos célebre dios Dusares. Esta festividad pagana serviría después a los árabes cristianos para fijar la fecha del nacimiento de Jesús en el mencionado 6 de enero. ¿Fueron estos u otros mitos los que condicionaron la verdad, reduciéndola a lo que hoy leen los creyentes? Personalmente, así lo creía Jasón. Basta echar una ojeada a la historia para comprobar que las iglesias no tuvieron el menor reparo en hacer suyos algunos de estos mitos. Ejemplo, la Natividad. Cualquier investigador medianamente avisado sabe que ese 25 de diciembre no fue el día del nacimiento de Jesús, sino la usurpación de una vieja celebración, igualmente pagana. Desde la más remota antigüedad, sirios y egipcios festejaban en dicha fecha lo que denominaban la victoria del sol, es decir, el lógico alargamiento de los días. Y la Iglesia Católica, ni corta ni perezosa, probablemente hacia el siglo IV, se adueñó de la festividad, heredada entonces por los romanos, convirtiéndola, por real decreto, en la Navidad. También el segundo texto evangélico, el de Lucas, fue escrutado con minuciosidad. El resultado, cómo no nos decepcionó. Para empezar, el médico de Antioquía no conocía personalmente a la Madre de Jesús. La información, en consecuencia, no fue de primera mano. Lucas pudo convertirse al cristianismo e iniciar el seguimiento de su maestro, Pablo de Tarso, hacia el año 47 aproximadamente. María, por su parte, al morir Jesús, contaba con alrededor de 50 años de edad. En el año 47, por tanto, de haber estado viva, rondaría casi los 70 años. Es decir, difícilmente pudo coincidir con Lucas. Y si has visto el video nuestro sobre María, decimos que según Caballo de Troya, ella falleció 1 o 2 años después de la crucifixión de Jesús. Partíamos, pues, de un hecho casi seguro. El evangelista recibió los datos de segundas o terceras personas. ¿Cuándo empezó a escribir? Todos los indicios señalan una época tras la muerte de Pablo, en el año 67. Esto nos situaba como mínimo a 40 años de la desaparición del maestro. Sí, 40 años. ¿Era fácil reconocer la verdad después de tanto tiempo? Evidentemente, la tarea no era sencilla, y mucho menos si, como sospechamos, ya circulaban las torcidas interpretaciones sobre la supuesta virginidad de la señora. Quizás Lucas no tergiversó deliberadamente los hechos. Quizá se limitó a escuchar y copiar lo que era de dominio público entre los primeros cristianos, aunque también cabe la posibilidad ya apuntada con el texto de Mateo, que alguien, mucho después, cambiara ese pasaje porque así convenía. Sea como fuere, lo cierto es que el aludido capítulo es otro cúmulo de errores y falsedades. Ni Nazaret era una ciudad, ni María una virgen, ni se hallaba desposada, ni José era de la casa de David, ni el ángel mencionó jamás que Dios le daría el trono de dicho rey, ni la señora pronunció las palabras que cita Lucas. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Ni Gabriel se refirió a la sombra del Altísimo,
ni aquel era el 6º mes del embarazo de Isabel, ni María, en fin, se proclamó jamás como la esclava del Señor. Entiendo que es oportuno y benéfico recordar ahora el texto del verdadero parlamento del ángel a la joven esposa de José. La diferencia con el del escritor sagrado es elocuente. Vengo por mandato de aquel que es mi maestro, al que deberás amar y mantener. A ti, María, te traigo buenas noticias, ya que te anuncio que tu concepción ha sido ordenada por el cielo. A su debido tiempo serás madre de un hijo. Le llamarás Yehoshua, e inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres. De esto, habla tan solo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también he aparecido y que pronto dará a luz un niño cuyo nombre será Juan. Isabel preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, ya que esta casa ha sido escogida como morada terrestre de este niño del destino. Ten mi bendición. El poder del más alto te sostendrá. El Señor de toda la tierra extenderá sobre ti su protección. Como vemos, el mensaje es transparente. Concepción ordenada por el cielo. Eso no significaba que Dios fuera a modificar las naturales leyes de la herencia, haciendo concebir a María sin la participación de su esposo. Siempre he creído que ese magnífico y poderoso Padre tiene la facultad para lograr que alguien engendre al estilo de lo apuntado por los evangelistas. Pero también sé que por encima de todo, es un Dios sensato y respetuoso con sus propias leyes. Si el Maestro deseaba ser un hombre, en todo sentido de la palabra, ¿por qué empezar con una alteración tan singular? No es lógico, a no ser que fueran los propios hombres quienes, en su afán por enaltecer a Jesús, cambiaran la realidad. Como siempre, somos nosotros quienes hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. E inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres. Cuando el ángel hace alusión al trono de David o a la casa de Jacob, ¿no es más espléndido que el Hijo del Hombre viniera a abrir los ojos de toda la humanidad en lugar de tomar posesión del gobierno de una nación? Los primeros cristianos, en efecto, arrinconaron muy pronto las advertencias del resucitado, y como buenos judíos no desaprovecharon la oportunidad, identificando al Maestro con el Mesías prometido. En este punto del libro, Jasón dice que de nuevo creyó que olvidó algo importante. Lo había mencionado de pasada, pero entendía que convenía profundizar en ello. Decía que la señora estaba convencida de la concepción no humana de su hijo. Pues bien, ¿cómo era esto posible? ¿Cuál fue su razonamiento? Si María, cuando quedó encinta, se hallaba legalmente casada, manteniendo las lógicas relaciones sexuales con José, ¿por qué afirmaba que Jesús fue engendrado de forma sobrenatural? La clave, en opinión de Jasón, era Isabel, su prima lejana. Fue simplemente una deducción. Si la madre de Juan el Bautista estaba incapacitada para tener hijos y sin embargo alumbró al anunciador, eso quería decir que dicho embarazo fue cosa del Altísimo. Y si ambos niños, Juan y Jesús, tenían prácticamente la misma misión, así lo adelantó el ángel, ¿por qué la concepción de que su hijo iba a ser diferente? El argumento tenía cierta lógica, y la señora lo hizo suyo. En definitiva, esta pretensión pudo más que las nítidas palabras de Gabriel. Tu concepción ha sido ordenada por el cielo. Para María, mujer a fin de cuentas, aquello era más sublime y acorde con el sagrado destino de Jesús
que la prosaica idea de un embarazo puramente humano. En este punto, Jasón dice que se sentía algo desmoralizado, y Eliseo y Jasón dejaron ahí el enojoso asunto de los textos evangélicos. Tampoco eran jueces, su misión era otra, más fina y trascendental. Les fue dada la oportunidad de seguir al Hijo del Hombre y narrar cuanto vieron y escucharon. Ese era el trabajo, y a él se entregaron con pasión. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar en el mismo, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.